el Señor les bendiga. Quiero aprovechar para felicitar también a alguien que está cumpliendo años hoy, nuestro director de alabanza, nuestro hermano Jaime Rosales, así que un aplauso para, como él saludó. Que el Señor le bendiga grandemente. Un saludo para todos los que están conectados a través de las redes sociales. También que el Señor les bendiga y que Dios sea propicio en esta hora que vamos a compartir la palabra. Vamos a ir a nuestras Biblias y quiero que vayamos al libro de Hechos, capítulo 26, Hechos 26, versículos del 16 al 18. Dice así la palabra del Señor. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, venimos esta mañana, Señor, agradeciéndote por el privilegio que nos das de estar aquí reunidos, Señor, para alabarte, para ser instruidos a través de tu palabra. Abre y haz sensible nuestro corazón para escuchar las instrucciones, las cuales tú nos das cada día, Señor. Y hoy no es la excepción. Hazlos sensibles a tu voz. Señor, bendice este tiempo de la predicación de la palabra. Señor, abre nuestros oídos espirituales. Padre, toma control de este tiempo de principio a fin. Reprendemos todo espíritu de distracción, de sueño, cualquiera que distraiga, Señor, nuestra atención a ti, Padre. Bendícenos, Padre, esta mañana. Sé propicio a nosotros, Señor, que somos pecadores, Padre. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén y amén. Vamos a compartir la palabra del Señor con el tema obedece las instrucciones de Dios. Cuando leíamos estos versículos de la Biblia, son palabras del apóstol Pablo cuando recién había tenido un encuentro personal con Jesús. Su vida había sido transformada. Por lo tanto, las autoridades de ese tiempo lo capturaron para matarle y estaban tratando de enjuiciarlo. Y por eso él hace un relato de su conversión ante el rey Agripa, que es el que quería escuchar de él. Había escuchado que algo diferente tenía Pablo y por qué lo querían matar, si quería saber qué es lo que pasaba. Había algo extraño en lo que Pablo le había sucedido. Y por eso Pablo le hace un relato de su conversión. Y entonces, a tal grado que el rey al estar escuchando sus palabras, él hace una expresión que está escrita en la palabra, que dice, por poco me persuades. En otra versión dice, por poco me convierto a Cristo.
Y de eso vamos a hablar esta mañana. Pero como les dije que lo importante para nosotros como iglesia es que estemos pendientes de las instrucciones de Dios. Cada vez que escuchamos una prédica, un mensaje, leemos la palabra, aquí en este púlpito se nos dice que Jesucristo viene pronto, que estemos preparados, que estemos atentos, porque en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados y debemos estar listos. Pero no solo listos, sino que tenemos que entender también que por gracia hemos alcanzado la salvación, por la fe en Jesucristo, por creer en el sacrificio de la cruz del Calvario, el cual pagó por nuestros pecados. Tenemos que ser sensibles a aquellos que aún hoy no han recibido al Señor, no han abierto su corazón a Dios, no han creído en el sacrificio de la cruz del Calvario. Pero eso sucede porque a veces nos distraemos. Los afanes de la vida nos apartan de las cosas del Señor. Aún haciendo las cosas que creemos que son de Él, nos distraen. Y muchas veces como miembros de la congregación pertenecemos a un ministerio, servimos, pero solo venimos cuando nos programan y creemos que con eso agradamos al Señor. O estamos aquí, podemos estar sentados en una silla de estas, pero nuestra mente está en otro lugar. Estamos pensando qué haremos después de salir, qué vamos a almorzar y muchas cosas que no es que son malas, sino que nos distraen de lo que el Señor nos quiere decir. Y quisiera ilustrar esta distracción que tenemos a veces como iglesia, como algo que le sucedió, según nos relata la Biblia, a Marta y a María, el cual Jesús decide visitar su casa. Y cada una de ellas tomó una actitud pensando que estaban haciendo lo correcto. Y quisiera leerles esos versículos. Tal vez me ponen ahí Lucas capítulo 10, versículo del 38 en adelante. Lucas capítulo 10, versículo del 38 en adelante, dice la palabra: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada, estás en muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Es muy fácil que nos imaginemos cómo Marta pudo haberse sentido. Imagínense que Jesús iba a llegar a su casa. Conocían lo que él había hecho y era un privilegio tenerlo en sus casas. Pero Marta se preocupó porque tenía que atender, dejar una buena impresión en la visita, de atenderlo de la mejor manera. Y cuando tenemos una visita especial, hacemos tantas cosas. Quizás limpiamos hasta donde no hemos limpiado, preparamos todo, qué le vamos a dar de comer, de tal manera que el visitante se lleve una buena impresión. Y eso no es malo. Y Marta decidió hacer eso.
y quería cocinar algo bueno para que Jesús comiera y pudiese compartir. Y María no significa que no le ayudó, ella hizo las cosas que tenía que hacer, pero ella se enfocó en que esa visita especial que tenían era un evento único. Y lo más importante era, como dice la palabra, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. María sabía que había algo más precioso de esa visita, esa oportunidad única. Y quizás no dijo, no importa que coma poquito, no sé, pero yo quiero escucharlo. Lo tengo enfrente y quiero escuchar de su boca sus palabras. Las actitudes fueron diferentes. Y a veces nosotros nos sucede que estamos aquí y nuestro enfoque es otro. No venimos y abrimos nuestro corazón y decimos que el Señor me va a decir y va a hablar a mi corazón. Voy a estar atento desde que inicien las alabanzas, porque a través de la alabanza el Señor también ministra nuestros corazones. Y a veces no recibimos porque a lo mejor nos enfocamos a ver qué bonito cantan, cómo tocan los músicos, pero no estamos atentos que estamos alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Él está presente aquí y lo tenemos cerca de nosotros porque lo estamos adorando. Y dice su palabra que cuando estamos reunidos en su nombre, Él está en ese lugar. Hoy tenemos el privilegio que no solo aquí podemos estar en su presencia, sino que estamos donde quiera que nos encontremos. Y nosotros clamamos a Él, lo adoramos, le alabamos, Él está allí y Él nos oye. Pero el caso de María era que estaba presente humanamente hablando como hombre. Dios estaba ahí y quiso hacer. Y por eso Marta, que se sentía justificada, que estaba haciendo las cosas para atender a Jesús, o sea, tuvo la valentía de ir donde Jesús y le dice que no ves que María está sentada, no me viene a ayudar para atenderte a ti. ¿Por qué no le dices que me ayude? Imagínense, María se sentía con justificación, sentía que era justo eso de que María le ayudara. Y María estaba sentada a los pies de Jesús y oía su palabra. Pero fíjense que algo importante sucede, porque en lugar de apoyar su queja, la queja de Marta, Jesús la reprendió y le dijo lo siguiente: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Y eso nos pasa a nosotros muchas veces. No aprovechamos la oportunidad. Y tenemos la oportunidad única, un domingo, de estar sentados aquí y en un mismo sentir poder adorar al Señor y poder escuchar las instrucciones que Él tiene para nosotros y atesorarlas en nuestro corazón. Y le dice Jesús: pero solo una cosa es necesaria. Una cosa es necesaria. Y le dice: y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Y cuál era? Que estaba a sus pies y oía su palabra. Comprendió ante quién estaba en ese momento. Y el enemigo va a usar cualquier estrategia para distraernos. Muchas cosas va a utilizar cuando nos disponemos a escuchar su palabra. Nos va a dar sueño si estamos leyendo la Biblia. Algo va a suceder, nos suena el teléfono, tenemos alguna situación de preocupación que es lógico. Pero cuando estamos a los pies de Jesús,
Le decimos, Señor, estoy contigo y Él se va a encargar de sus cosas. Porque nosotros no controlamos todo, pero tenemos un Dios poderoso que tiene el control de todas las cosas. Y por eso la prioridad de nuestras vidas debe ser escoger la buena parte, como lo hizo María. Aprender de Jesús para llegar a ser como Él. Porque el amor y la devoción a Él hace que todo lo demás sea de poca importancia. Porque el más importante es Él. Porque si estamos con Él, lo tenemos todo, dice su palabra. Utilicemos los dones y talentos que el Señor nos ha dado para adorarle, para servirle, para estar a sus pies, porque Él se lo merece todo. Para obedecer las instrucciones de Dios tenemos que escuchar su palabra. Pero decía al principio que cuando escuchamos su palabra, tenemos gratitud en nuestro corazón porque decimos, estamos agradecidos con Él por lo que Él ha hecho por nosotros, por lo que hace cada instante de nuestra vida. Pero también el Señor nos recuerda que esa gratitud que tenemos para con Él, por lo que Él ha hecho por nosotros, también Él quiere que se la demos a conocer a los demás, el cual hasta el día de hoy no conocen del Señor. No pueden comprender, a pesar de que sienten que tienen todas las cosas materiales que existen, pero no llena su corazón, sino tienen un vacío en su corazón. Y están sedientos de algo que le llene todo ese vacío. Y vamos a ver un caso que está registrado en la palabra del Señor. Y vamos a leer en Lucas capítulo 18. Lucas 18, del versículo 18 en adelante. Y ahí en la Biblia aparece como el joven rico. Y ya se van a recordar de él. Dice la palabra, Lucas 18, a partir del versículo 18. Un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llama bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Este joven que se acercó a Jesús lo tenía todo materialmente. Era un joven y muy rico. Pertenecía a una familia noble y distinguida. Llevaba, según relata ahí, llevaba una vida moral ejemplar, a tal grado que él se calificaba como alguien bueno. Y a pesar de tener tantas buenas cualidades, el joven comprendía que le faltaba algo.
En su corazón había un vacío que no podía ser llenado con ninguna de las cosas que había alcanzado en la vida. Lo que le faltaba era la salvación, como él lo expresa. ¿Qué haré para tener vida eterna? Sabemos que la vida es corta y este joven anhelaba perpetuar su estado. Él se sentía cómodo, lo tenía todo y quería perpetuar lo que tenía más allá de la muerte. Lo que parecía evidente es que para este hombre lo más importante de este mundo o de la eternidad era que pudiese llevarse las cosas que él tenía aquí. Y por eso acude a Jesús. El concepto que tenía de la vida eterna era diferente. Pero sabemos nosotros que en su palabra está escrito en muchos versículos que es la vida eterna. Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, versículo 3, dice así la palabra. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Pero la sinceridad y el genuino anhelo de salvación de este joven, no era eso suficiente para alcanzar la salvación. Él creía que podía alcanzarla por sus propios esfuerzos, porque él expresa, según está registrado en la Biblia, ¿qué haré? Como que nosotros dijimos, ¿qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? No podemos hacer absolutamente nada, porque es por fe en Jesucristo, porque Él lo ha hecho todo. Y por eso esta inseguridad de la vida eterna acompaña durante toda la vida a aquellos que creen que la salvación depende de hacer buenas obras. Y podemos hacer cualquier cosa y nada, con nada podemos obtener la vida eterna. Y además de esto, este joven pensaba que había cumplido todos los mandamientos. Sin embargo, se sentía perturbado, sin paz en su corazón y lleno de ansiedad. Y por eso hace la siguiente pregunta: ¿qué más me falta? Porque cuando le dijo, ¿has cumplido los mandamientos? Y él dijo que todos los había cumplido, pero ¿y qué más me falta? Y cuando Jesús le recuerda los mandamientos y le lee los mandamientos, es con el propósito de que él pueda entender que es un pecador. Porque mientras nosotros comprendamos que somos buenos y no necesitamos a nadie para la vida eterna, entonces difícilmente podemos obtenerla. Y el joven, dirigiéndose a Jesús, también le dice: Maestro bueno. Y conocemos nosotros que muchas personas ven a Jesús como alguien distinguido y bueno. Ese es el concepto. Y que piensan que por esa razón el Señor se siente satisfecho y halagado. Y que eso puede ser suficiente. Pero mientras no reconocemos lo que Él es, como decir, y esta es la vida eterna, que lo conozcamos a Él, a Jesucristo, a quien Él ha enviado.
El joven, según lo registra la palabra, se creía bueno y pensaba que estaba a la altura de lo que Dios demandaba del hombre. Por eso el Señor tuvo que recurrir a la ley para que actuara como un espejo en el que pudiera mirar, en el que pudiera ver su pecado. Y por eso le dice los mandamientos, ¿saben? Y le dice los mandamientos, porque si no, en esos mandamientos demostraba el amor al prójimo. Pero si no amaba a su prójimo, a quien estaba viendo, tampoco podría amar a Dios, a quien no veía. Pero el joven responde, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Sería eso verdad? Los judíos en ese tiempo, en el tiempo de Jesús, se conformaban con un cumplimiento externo de la ley, algo que reprendió duramente el Señor en el Sermón del Monte. Y tenemos unos ejemplos en la palabra. Y les leo en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 21 y 22. Mateo 5, 21 y 22. Dice la palabra de esta manera. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y también en el versículo 27 y 28 de Mateo 5, dice la palabra, Mateo 5, 27 y 28, dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Eso como unos ejemplos. Y este era un joven. O sea que es bien difícil cuando estamos en este cuerpo, o sea, no pecar. Pero como hijos de Dios, tenemos al Espíritu Santo que cuando cometemos pecado, nos redarguye y podemos venir a sus pies y pedir perdón. O sea, ese es algo importante para nosotros. Es el cuidado que Dios tiene para cada uno de nosotros, si estamos atentos a sus instrucciones. Si no, nos va a decir y ni cuenta nos vamos a dar. Y nuestro corazón se va a endurecer. Pero cuando Jesús le dice sobre los mandamientos, él responde que todo eso lo ha cumplido, lo cual no es cierto. Entonces, como no se pudo con eso que Jesús le dijo, él le dice a continuación, una cosa te falta, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Jesús nos conoce y Él nos va a decir en su palabra las cosas en las cuales nosotros no hemos comprendido o entendido. Y cuando Jesús le dice esto, lo estaba llevando hasta una encrucijada. Necesitaba creer en Cristo como Dios. Tenía la oportunidad de demostrar cuánto amaba a su prójimo o cuánto amaba las riquezas. Y por eso le dice, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes. Jesús sabía lo que él tenía. Pero al decirle esto, era para hacerle ver que era un pecador y que estaba lejos de amar a su prójimo
de lo que realmente decía. Tal vez no estaba, nunca había robado porque él no tenía necesidad de nada, pero no era capaz de compartir con generosidad y con alegría lo que tenía, que al fin y al cabo todas las cosas que tenemos no son de nosotros, porque dice la palabra que nosotros solamente somos mayordomos de las cosas que Él pone delante de nosotros. Y entonces, dice la palabra también, el afligido se fue triste porque tenía muchas posesiones. Él comprendió lo que Jesús le estaba demandando para ser un seguidor de él. Pero este joven rechazó. Decidió quedarse con sus muchas posesiones y no con Cristo. Porque seguir a Jesús es incompatible con tener otros dioses, ídolos, porque Cristo exige lealtad absoluta. No comparte su gloria con nadie. Y lo quiere todo, no una parte, porque de Él es todo. Y aquí se trataba del pecado de este joven. O sea, ¿dónde tenía su corazón? Y dice la palabra que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. ¿Cuál será lo que nuestro tesoro? ¿Cuál es su tesoro? Puede ser un familiar, un hijo, un padre, una madre. No necesariamente son cosas materiales o riquezas o posesiones, sino dónde está su corazón. Ya comprendió que eso le interfiere realmente despojarse o entender que eso no es suyo, sino que es un regalo que el Señor ha puesto en sus manos para que usted sea buen mayordomo y en vez de adueñarse, usted pueda tener gratitud delante de Dios por las cosas que nos permite tener, conocer, reconociendo que las cosas son del Señor. Y dice la palabra en Mateo capítulo 6, versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrece a uno y amará al otro, o estimará al uno y amará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. El joven no estaba dispuesto a dejar sus posesiones para seguir a Cristo, aunque éste le prometía riquezas celestiales, hacer tesoros en el cielo. Mas no podía comprender que cuando tenemos a Jesús lo tenemos todo. Es todo. O sea, ¿cómo es posible? Y tenemos que pedir al Señor que pueda revelarnos su palabra y realmente comprender que cuando lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Él tiene cuidado de nosotros. Él nos va a dar la provisión que necesitamos. Él va a arrancar todas aquellas cosas que interfieren nuestra relación con Él. Nos va a dar un corazón de carne sensible, el cual estemos atentos a lo que Dios nos dice cada día, para que tengamos una vida agradable delante de Él. Pero nos afanamos como Marta haciendo las cosas, creyendo que lo estamos haciendo bien. Y no nos enfocamos realmente en el propósito por el cual Dios nos ha enviado. Que lo amemos a Él con todo nuestro corazón, porque Él es todo para nosotros. Pero también que amemos a los demás. Pero qué bendición que estamos aquí en esta reunión
Y muchos de ustedes han abierto su corazón y han creído en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y han decidido entregarle su vida porque al final a Él le pertenece. Pero hemos sido comprados a precio de sangre. Valemos la sangre de Cristo. O sea, no somos cualquier cosa. Y eso que a usted le interfiere, puede ser que esté aquí todos los domingos porque considera que eso es suficiente para agradar a Dios. Le quiero decir que no es cierto. Necesita despojarse de todo aquello que le interfiere, abrir su corazón a Jesús y decirle: Señor, aquí estoy. Y si usted hace eso, va a tener más que las cosas que usted cree que tiene. Porque al final y al cabo, cuando nos vayamos de esta tierra, no nos vamos a llevar absolutamente nada. Eso no significa que no tenemos, que las cosas que el Señor pone en nuestras manos, tenemos que ser diligentes, responsables y hacer lo que Él nos manda hacer para su propósito. Podemos hacer tantas cosas, porque el objetivo principal es que todo el mundo, todos reciban al Señor y puedan tener vida eterna. Que todos escuchen la palabra. No porque les compartimos la palabra se van a convertir, porque no somos nosotros, sino que es el Espíritu Santo el que lo va a impactar su vida, el que lo va a convertir al Señor, porque se va a revelar a través de ellos al escuchar la palabra. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y por eso María estaba sentada a los pies de Jesús. Oía su palabra, porque por eso viene la fe. ¿Y cómo van a tener fe si no hay nadie quien les comparta, quien les predique? Es necesario que podamos compartir. Pero lastimosamente es una decisión personal. Y este joven decidió mejor las riquezas que a Cristo. Esa es decisión personal. Pero nuestra obligación es compartir la palabra. Tenemos como iglesia también la oportunidad de participar en el evangelismo a todas las naciones a través de los misioneros. Y por eso como iglesia participamos también. Como no podemos ir todos participamos con nuestras ofrendas y con nuestras oraciones para que la palabra sea predicada en todo el mundo. Pero también hacemos misiones locales. Y a partir de este mes estamos con el equipo de evangelismo trabajando, llevando la palabra del Señor al Cantón El Niño, el lugar donde vamos a hacer el templo por fe, porque es del Señor. Y estamos compartiendo. Y en el mes de abril vamos a hacer una campaña médica. La campaña médica no es lo importante, sino que los que van a llegar a ese lugar se les va a compartir de Cristo. Porque tenemos que hacer esa tarea y todos podemos participar de diferentes formas, de acuerdo a nuestros talentos, a los dones que el Señor nos ha dado. Uno yendo al lugar y otros orando y otros dando también, porque se necesitan cosas materiales que al final son del Señor, pero va a ser de bendición para todos los que van a estar en ese lugar. Y esa es la tarea nuestra. La decisión de cada persona es abrir su corazón o rechazar a Cristo. Veamos otro hecho que también está registrado en la palabra. Porque Dios usa todas las alternativas, cualquier circunstancia para llevarnos a conocerlo a Él. Vamos a leer en Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26,
versículos del 12 al 18. Dice la palabra, está en los versículos que leíamos al inicio, relataba sobre el apóstol Pablo, el encuentro que había tenido, cómo su vida había sido impactada y ahora querían condenarlo, matarlo, y estaban las autoridades tratando de juzgarlo para condenarle. Pero lo que quiero llamar la atención aquí es que el apóstol Pablo está presente frente al rey Agripa, que es el que podía tomar la decisión, pero quería escucharlo. Y qué importante cuando Pablo se presenta delante de él y le da testimonio de lo que Jesús había hecho en su vida. Y dice así la palabra. Hechos 26 del 12 al 18. Dice, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Él había pedido autorización para ir a Damasco y matar a los cristianos. Él era perseguidor de los cristianos y acudió a ese lugar. Y cuando iba a ese lugar que iba a matar a los cristianos, y ahí estaban los discípulos, al saber que él iba, los discípulos salieron huyendo y se fueron por todas partes. Y lo que sucedió que el evangelio se extendió, no solo en ese lugar, sino que fue predicado en diferentes lugares. Porque por temor a ser asesinados por Pablo, ellos huyeron. Pero mientras Pablo iba a ese lugar, dice en el versículo 13, está hablando ante el rey y le dice, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y le dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pablo testificando de su encuentro con Jesús. ¿Qué estamos haciendo nosotros del encuentro con Jesús? Tenemos sed de compartir con las personas, no importa con quienes nos encontremos. ¿Estamos haciendo el trabajo que corresponde? Qué importante saber que no es que nosotros andábamos buscando a Jesús, Él nos busca a nosotros. Pero Pablo relata que cuando se encuentra, realmente le contesta a Pablo, ¿por qué me persigues? Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Y Pablo sabía, él estuvo presente cuando mataron a Esteban.
porque predicaba la palabra. Y él se sentía bien matando a los cristianos, porque iban en contra de su religión. Y él sabía eso y decía, bueno, los matamos, pero estos siguen predicando. Perseguían a los discípulos, pero estos siguen predicando. O sea, sentía que había algo raro. Y por eso cuando tiene ese encuentro con Jesús y le dice, ¿por qué me persigues? Inmediatamente él le amaneció y dijo, bueno, realmente es real, está vivo, porque se había muerto y los discípulos decían que había resucitado, pero él se encuentra y escucha la voz y dice, está vivo. Y entonces le cambia el panorama y se humilla delante de Jesús y contesta de manera diferente, ¿quién eres, Señor? Porque decir Señor es comprender que a quien tengo enfrente es alguien superior, alguien con poder y que tengo la capacidad de sujetarme a ese poder. Y por eso él le dice, ¿qué quieres que yo haga? O sea, el apóstol, Pablo, Saulo, un hombre poderoso, tenía autoridad, se humilla delante de Jesús y ahora le dice, ¿qué quieres que yo haga? Pero eso es el impacto de Jesús en la vida del hombre. ¿Cuál es el impacto que tenemos nosotros para decir, ¿qué quieres que yo haga? Para que nos arrodillemos delante del Señor y le digamos, ¿qué quieres que yo haga? Puede que Dios llame nuestra atención por medio de cualquier circunstancia. Puede ser una enfermedad, de cosas adversas que se repiten una vez y otra vez. El Señor nos está llamando la atención. O puede ser que tenemos temor a la muerte, o tenemos temor al juicio eterno, las cosas que oímos. ¿Cuál es nuestra actitud? Pero qué precioso es saber que el Espíritu Santo obra de muchas maneras en nuestra vida para llevarnos a Cristo. Dios hará todo para colocarnos en un punto de absoluta dependencia de Él. Porque es de lo que el Señor quiere, que dependamos de Él, que no nos creamos autosuficientes, sino que todo le pertenece a Él. Y por eso la palabra registra y dice que Pablo dice, él temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y le dice el Señor, mire, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Cuando le decimos, Señor, ¿qué quieres? Él nos va a decir qué hacer. Y tenemos que obedecer. Por eso tenemos que estar atentos a las instrucciones del Señor. Pablo, posterior a eso, le servía y le obedecía al Señor, porque había quedado encantado de su gloria y de su gracia. Él había tenido un encuentro personal. A Pablo ya no intentaba ganar el favor de Dios a partir de ese momento, sino que simplemente se dedicaba a mostrarle su agradecimiento. Pablo se deleitaba en llamarse esclavo de Jesucristo y su deseo era dar a conocer a Cristo por todo el mundo. No le importaba las consecuencias y las circunstancias. Eso es lo que tenemos, esa es la reacción de nosotros. ¿O estaremos tranquilos? ¿Estaremos cómodos? No le importaba sufrir por Cristo a Pablo, porque lo consideraba un alto honor. Su anhelo era parecerse cada día más a Cristo, agradar a Cristo, que Cristo se formara en él, que Cristo viviera en él, que su vida fuera
de olor grato para Cristo. ¿Es ese nuestro anhelo? Aceptó que era Dios y por consecuencia se rindió a su voluntad. Eso es lo que Jesús quiere, que nos rindamos a Él, que no seamos autosuficientes. Es importante confesar que Jesús es Dios, y por eso en Romanos 19 dice la palabra que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice la palabra, serás salvo. Es importante también testificar de Jesucristo, porque eso va de la mano de la conversión. Si hemos nacido de nuevo, realmente, si no tenemos una seguridad en Cristo, y no como el joven rico que tenía todo, pero tenía un vacío en su corazón, si eso sucede, es porque no hemos nacido de nuevo. Y decía Pablo que era una necesidad testificar de Jesucristo. Y él decía, ay de mí si no anunciar el evangelio. Puede ser que no hayamos recibido un llamado específico como el apóstol Pablo, pero hemos sido comisionados para ser testigos de Cristo y tenemos ese privilegio grande y responsabilidad que representan en esta tierra el comunicar el mensaje de Jesucristo hasta lo último de la tierra. Y por eso cuando apoyamos a los misioneros es porque estamos conscientes de esa necesidad, que esos hombres y mujeres no les importa dejarlo todo y van a compartir la palabra en cualquier parte del mundo, pero lo hacen con gozo porque están convencidos que han rendido su vida al Señor. Y nosotros que no podemos ir porque no los podemos ir todos, pero oramos por ellos y ofrendamos para que el evangelio sea predicado en todas partes. Dice la palabra que somos embajadores en nombre de Cristo aquí en la tierra. Tenemos que testificar de Cristo. Que el Señor haya tocado sus corazones y sean sensibles a sus instrucciones. Vamos a orar, Padre. Gracias, Padre, por tu palabra. Sabemos que a veces nos acomodamos, Señor. Pero gracias porque tú nos recuerdas cada día, Padre. Ayúdanos a ser sensibles a ti, a no estar cómodos, sino que comprender lo que tú has hecho en nuestras vidas, cómo tú has impactado nuestra vida, cómo tú has transformado nuestra vida, Señor. Y por eso te agradecemos. Pero ayúdanos, Padre, para compartir y testificar para aquellos que aún el día de hoy no han abierto su corazón a ti, no han creído en el sacrificio tuyo en la cruz del Calvario, Señor. Ayúdanos a predicar tu palabra donde quiera que nos encontremos, en el trabajo, en el lugar de estudio, donde quiera, en nuestra familia, Señor. Hay muchos que no te conocen. Te damos gracias por lo que tú nos dices cada día, Padre. Y quisiera aprovechar esta oportunidad porque si que hay alguna de las personas que ha creído que agrada a Dios con lo que hace, con venir a los cultos, con servir, pero realmente su vida siente un vacío, a lo mejor no ha nacido de nuevo. Es la oportunidad. Cristo viene pronto y necesitamos tener una eternidad con Él, estar con Él, pero es necesario nacer de nuevo. Hago esta oración para aquellos que están allí y en lo profundo de su corazón le dicen a Dios estas palabras. Amado Padre Celestial, gracias porque me has traído a este lugar. He sido ministrado por tu palabra.
Señor, reconozco que soy pecador y te pido perdón por mis pecados, porque sé que tú moriste en la cruz del Calvario y pagaste por ellos. Me compraste a precio de sangre, Señor. Perdóname. Ayúdame a vivir una vida agradable delante de ti, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida para cuando parte de esta tierra pueda estar eternamente contigo. Te agradezco por el mensaje de tu palabra, Señor, por tu Espíritu Santo, que es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. En el nombre de Jesús te recibo con todo mi corazón, Señor. Amén y amén. El Señor les bendiga, amada iglesia. Señor Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador. Reconozco que moriste en la cruz por mí y resucitaste al tercer día. Me arrepiento de mis pecados. Perdóname. Te necesito. Gracias por darme el regalo de la vida eterna. Ayúdame a hacer tu voluntad. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Anuncios. Recuerden las reuniones semanales que tenemos aquí en la iglesia. Los domingos después del